Yo vine aquí en el municipio en calidad de fiscalizador del alcantarillado integral de Quevedo. Año 1982. Sí, Todavía había consejo cantonal, creo. todavía estuvo, sí, en ese tiempo don Oscar Chirena. Y luego pues pasé a prestar mis servicios en una compañía Etinar, lo que es alcantarillado, todo lo que es San Camilo, Pero el alcantarillado pluvial. pluvial y sanitario, En San Camilo. San Camilo. Allá. Entonces, en esa época, por asuntos económicos, la compañía reincidió el contrato y no se culminó los trabajos. Desistió. Resistió. Entonces, a tiempo, como ya tenía, me conocían, estuvo el licenciado Franklin Montes de alcalde. Ya. Entonces, él me llamó para prestar sus servicios, o sea, en el municipio. Yo trabajé 29 años, o sea, dentro del municipio en calidad, o sea, de topógrafo. Todo lo que concierne alcantarillado, vías, todo lo que era estudios en topografía, ¿no? O sea, la forma del suelo Exacto. de Quevedo, de aquí. Entonces ahí en esa época el licenciado me dio nombramiento. Yo trabajé todo ese tiempo con nombramiento. Y en la época de la administración de Domínguez, que estaba de alcalde, como ya tenía, o sea, mi edad, 72 años, y además de eso que había trabajado en distintas, en empresas, en instituciones, más en el municipio, tenía ya como 45 años de haber trabajado. Entonces ahí decidí, o sea, ya mi jubilación. Ya van por los 8 años que estoy, o sea, jubilado. Bastantito. Buenos días, mire, con esta introducción un poquito necesaria, es bueno hacer esta especie de homenaje a personalidades, a don Jiménez, que ha contribuido con la ciudad, con Quevedo. Y en ese tiempo que usted laboró, ¿qué recuerda de lo que hizo por el sistema de la red sanitaria, red pluvial? Porque usted tiene buen conocimiento y buena memoria todavía de dónde se ubican las redes principales y todo eso. En verdad que, o sea, de la que es alcantarillado, pluvial y sanitario, aquí en Quevedo, o sea, se trabajó muchísimo en casi la mayor parte de las administraciones. Pues, o sea, el primer proyecto que tuvo en esa época era que las piscinas de oxidación quedaban en el sector de los chapulos, que se llamaban. Sí, pues las Y famosas lagunas. Totalmente listas, o sea, las piscinas como para funcionar. ¿Qué año sería eso? Eso fue en el año 1984 más o menos. Atentos para que tengan información de cómo ha ido evolucionando ese servicio para Quevedo, que es necesario y básico, pues, don Jiménez. Pero de ahí pasó de que, por razones, o sea, de políticas, se quedó en nada ese proyecto y decidieron, o sea, en las próximas alcaldías, en este caso la alcaldía del señor John Salcedo, licenciado, compraron un terreno, o sea, por la vía San Carlos. Hace de Faitas. Sí, y ahí ya se construyó de nuevo las piscinas, y como conocimiento tengo de que ahí, o sea, ya era un proyecto a nivel Quevedo integral para, o sea, tratar las aguas servidas de todo Quevedo. Entonces, en ese contrato, estoy hablando de que eran de algunos millones, más o menos 7, 8 millones, no sé cuánto sería. Pero ya quedaron, o sea, todo lo que es los pozos de bombeo,
empezando desde la Nicolás, son como 7 pozos de bombeo. Ujú. Entonces, esos pozos de bombeo están prácticamente sin servicio. Ahora, Está, o sea, ese dinero no está produciendo, digamos. Entonces, parte, o sea, de Quevedo, o sea, de todo lo que es, o sea, Quevedo, las aguas servidas, o sea, están directamente, o sea, desembocando al río. Entonces, sería importante de que en alguna limitación tome en consideración de que se debe, o sea, continuar ese proyecto de hacer esas aguas se traten, o sea, en lo que ya está, o sea, una parte hecha. la primera parte de cuando las lagunas de oxidación debían estar lo que ahora es el desquite, incluso había un sector que se llama laguna de oxidación que quedó poblado. Había ya el terreno era para eso ya, estaba comprado por parte del municipio. Sí, claro, o sea, es O, o- justamente esos terrenos le compraron a finado Camilo Arévalo. Si no ah, mal no recuerdo, eran como 12 hectáreas para para lagunas de oxidación. para todo. Habían, o sea, 3 celdas, digamos, Ah, donde que se iba a hacer el tratamiento pero por razones políticas eso no se dio. Entonces mejor, o sea, en esa época estaban admitidas, o sea, las invasiones. ah, Invadieron y bueno, se acabó el y proyecto. por ahí está sector de la zona Gustavo Campi, como Exacto. es Cruz María, toda esa zona que incluso es zona inundable. Sí, En los inviernos fuertes se ha inundado eso. claro, o sea, te fue porque daba problemas, o sea, justamente en eso de que esos terrenos eran sumamente bajos, inundables. Sí, usted dice por razones políticas, pero nosotros los ciudadanos comunes siempre decimos eso, que por la política no avanzó un proyecto, y es verdad, ¿no es cierto? Claro. ¿Usted cree que sea justo que estos servicios básicos se detengan por el criterio de un alcalde o de un político que viene y deja en suspenso o deja a un lado proyectos tan básicos como el alcantarillado, el agua potable? No pienso que sea justo eso, si son proyectos a largo plazo para beneficiar a la ciudad, a la ciudadanía, a la gente, y que se vuelva político, como decimos. En verdad, o sea, en la ciudad de Quevedo, conocedor, porque aquí ya tengo como 40 años, o sea, viviendo. Todos los proyectos que hablemos, o sea, agua potable, esos estudios fueron, o sea, hechos muchos años, hablamos, o sea, del año 1975, donde Quevedo, creo que hablemos de o sea, la mitad de lo que es ahora. Así es. Entonces no se planificó, o sea, un proyecto a futuro. Hablemos de 50 o 100 años, o sea, a futuro. Entonces tuve la oportunidad yo de hacer el seguimiento de lo que es, o sea, la conducción del agua potable. O sea, desde el río Calope hasta aquí a Quevedo habían 36 kilómetros. Entonces avanzó con una tubería de 600. Ese contrato lo hicieron, no recuerdo qué compañía. Coandes no fue. Coandes creo que fue. Sí, Coandes, exacto. Entonces el agua era totalmente de acuerdo, o sea, lo que habíamos conversado en ese tiempo que estaba, o sea, en el departamento de agua potable, en que de que esa agua era totalmente apta, porque apenas tenía un 2% de impureza. Wow. Pero en el momento de que llega, o sea, y le hacen funcionar la misma planta a donde que todavía existe, entonces se bombeaban el agua, o sea, de pozos perforados. Entonces con el tratamiento, todo eso, con el agua que venía del Calope y más lo cerro de acá, entonces Mezclan. se hizo una mezcla, ¿no? No surtía. Entonces eso hablaba de que el proyecto en sí era muy bueno porque abasteció, o sea, en ese tiempo que se carecía de agua. ¿Qué año sería ese? Eso fue en el año 1000, a ver, estamos hablando en la época de la administración
finado Hugo Silva Hoyos. Ajá, sí, coincide, porque justo íbamos a hablar para finalizar esta fase, esta parte del video. Me acuerdo que mi papá decía que don Hugo Silva le llamó a él, diciéndole que hable con el alcalde que recién nacía en Valencia, que el proyecto ha contemplado dejar una tubería para abastecer de agua a Valencia. Y mi papá contaba que don Hugo Silva, porque era así cercano, porque trabajaban al municipio como usted, Sí. y le dijo, dile a tu jefe, porque mi papá somos de Valencia, pues, en mi caso. Entonces, que hable, que venga a hablar conmigo para dejarle la tubería del proyecto de Calope, del agua para Quevedo, para Valencia, porque así había sido contemplado. Ajá. ¿Usted se acuerda algo de eso? Sí. Interesante. Algo supe de eso también, o sea, de que compartían, o sea, esa agua del Calope. Porque Valencia era parroquia de Quevedo, pues y estaba bien, el proyecto contemplaba abastecer a esa parroquia de Quevedo. Así fue. Pero le digo, como se obedeció aquel proyecto por el estudio mismo, de que ya se estaba caducado prácticamente, debía haberse hecho otro estudio, o sea, con futuro para abastecer, como vuelvo y repito, a 50 años plazo. Aquel estudio nada más que contemplaba hasta el año 2000. Wow. Pero estamos en el 2025, que se ha duplicado, o sea, de la habitación de Quevedo. La población. Entonces sí. Ya no abastece. Entonces ahí se hace necesario que este tipo de proyectos se vean con mayor proyección a largo plazo, porque la población crece y la demanda de agua crece. Alguna vez hice un estudio yo, no sé si usted coincida conmigo, se iban 260 litros por persona al día aquí en Quevedo, oiga, de consumo. No sé qué cifras manejaba usted, ¿cómo está eso? Bueno, ahí es como prácticamente, en verdad, contemplando, o viendo, mejor dicho, de lo que tienen los proyectos en otras ciudades. El control del agua tiene sus medidores. Claro, aquí no hay. Y aquí no existe. Alguna vez en la administración del finado Hugo Silva Hoyos quiso poner, o sea, lo hizo. Oiga, y pusieron, sí, quedaron puestos. Pero no daba ninguna solución a eso. Porque justamente el problema era que estaba conduciéndose el agua por el intermedio de las bombas, ¿no? Claro. Entonces, a veces había, a veces no había, y muchos de los casos el agua venía sin purificación, o sea, con lodo. Sí. Se taponaba los medidores, y eso no dio resultado, o sea, eso se acabó, o sea, ese proyecto. Hasta ahora todavía hay medidores que están ahí dañados y que nunca se usaron para la lectura, porque la idea era controlar el consumo, o mejor dicho, cobrar para que el servicio se sostenga con el mismo consumo de la ciudadanía, como la luz, pues, si es algo tan básico. Claro, justamente eso es lo que carece, o sea, la parte económica en aquella institución, hablemos, de que no tiene recursos en este momento. Entonces, pues, si nosotros comparamos, o sea, de otras ciudades, hablemos de Cuenca. En Cuenca, o sea, justamente sí, está controlado, casi en la mayor parte de las ciudades, ¿no? Sí, Cuenca es el ejemplo con etapa. Además de ayudarse en sistemas de tratamiento de las aguas, son el ejemplo en el país, me parece. Exacto. Entonces ahí, o sea, es muy hermoso, por decir, abrir la llave y poner un vaso y tomarse esa agua directamente. Así era porque antes. Está pues. tratado. Sí, pero aquí en estos casos nosotros no podemos hacer eso. Porque o sea, viene con impurezas y entonces eso nos enferma, o sea, de los intestinos y trae consecuencias en la salud. Muchas enfermedades, además de la presencia de ferroso, manganeso, no sé qué sustancias más se encuentran aquí en nuestros pozos profundos. Claro. Vamos a hacer una pausita y caminar también con don Jiménez, a quien le agradecemos, también a la esposa que está por aquí cerca, de que nos deje hacer este registro, porque la ciudadanía y las nuevas generaciones deben conocer quiénes contribuyeron con la ciudad, con la administración y con los servicios que prestaba don Jiménez. Pausamos. Se fue así, la otra también. Claro, pues sí. Bueno, vamos a pausar de esta parte y continúen viendo el siguiente video, ¿sí? Sigue aquí con don Jiménez.